¿Qué tal? Reciban un saludo todos y todas. Pues bueno, intentaremos con este noble esfuerzo de la plataforma Apuntes Juris, pues bueno, dar una breve charla de lo que son las candidaturas independientes en el sistema constitucional mexicano. En palabras del maestro Torres Muro, pues intentaremos hacerlo a matacaballo, ¿no? Porque pues las candidaturas independientes dan para escribir hasta muchos libros, ¿no? Pero bueno, a manera de antecedente, pues saber que nuestro sistema constitucional fueron posibles en algún momento, pero bueno, en nuestra historia constitucional moderna no estaban previstas, incluso vinieron construyéndose a golpe de sentencia lo que fue el viacrucis o este drama de las candidaturas independientes en el sistema constitucional democrático mexicano. ¿Y por qué me refiero así al tema? Básicamente por un par de cuestiones. Primero, no podemos dejar de desapercibido que en el 2012, es decir, hace 6 años, 8 años, se constitucionaliza la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas que aspiren a un cargo público representativo, a un cargo de elección popular, pues puedan ser postulados por la vía independiente y no solamente a través de un partido político. Posteriormente, en la reforma más nueva, que es la reforma constitucional de 2014, ya se incluyó tanto en la Constitución y las leyes generales, pues la serie de requisitos que tendrían que cumplir los ciudadanos y las ciudadanas que aspiren a una candidatura independiente. ¿Por qué lo digo así? Bueno, antes de 2012 existía en la propia Constitución, en el artículo 116 constitucional, para el caso de las elecciones locales, el monopolio que tenían los partidos políticos en la postulación de las candidaturas a los diversos cargos de representación popular o los cargos públicos representativos. Si bien el monopolio no existía en la Constitución para los cargos públicos representativos de elección federal, este monopolio estaba en el artículo 218, más o menos por ahí, de lo que era el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE. En el COFIPE se hablaba de la exclusividad que tenían los partidos políticos para la presentación de las candidaturas, y en el 116 constitucional se hablaba de la exclusividad y el monopolio con el que contaban los partidos políticos para la presentación de las candidaturas. Hecho estos apuntes, como bien lo mencionábamos hace un momento, aunque de historia pudiéramos hablar, pues no sé, varias charlas, varias horas de la historia del viacrucis de las candidaturas independientes, esta es la historia reciente. 2012 se constitucionalizan, 2014 le dan efectividad a través del legislador y pueden ya ahora sí los ciudadanos y las ciudadanas presentarse en las elecciones a través de la figura de las candidaturas independientes. Incluso Coahuila fue pionero, en algún momento existió la figura de la candidatura independiente en nuestro entonces código electoral, pero devienen inconstitucionales, toda vez que a raíz de lo que fue este viacrucis que les digo, pues comenzaron a construir sentencias en este país. Otro antecedente moderno que no podemos dejar pasar desapercibido, incluso los invito, los exhorto a que en esta cuarentena que estamos todos en casa, pues analicen, lean lo que es la sentencia de Jorge Castañeda Gutmann contra el Estado mexicano, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en 2008. ¿Qué pasó en este caso? Jorge Castañeda Gutmann en el 2006 él quería quería presentarse como candidato a la presidencia de la República por la vía independiente, es decir, no a través de un partido político. Jorge Castañeda Gutmann acciona lo que era la administración electoral, va y presenta una solicitud de registro. El entonces Instituto Federal Electoral le dijo que de entrada no era el tiempo para solicitar, no era el momento procesal oportuno para solicitar el registro como candidato a presidente de la República,
y que además, insisto, el modelo constitucional que aplicaba en 2006 era precisamente que quien tenía el monopolio y la exclusividad en la presentación de las candidaturas eran precisamente los partidos políticos. Jorge Castañeda comienza, o bueno, el caso Castañeda comienza con una serie de lucha jurisdiccional, empiezan a existir sentencias y bueno, la conclusión es que la propia Sala Superior en aquel entonces, derivado de varios esquemas en Durango, en Quintana Roo, en varios lados donde ya empezaba a haber aisladamente en las entidades federativas la posibilidad o la intención de querer ser, de que existieran candidaturas independientes de los partidos políticos. La propia Sala Superior dice que en ese entonces, si bien las candidaturas independientes no estaban prohibidas por la Constitución, era un derecho que tenía reserva de ley y de configuración legal. Es decir, el legislador tenía que desarrollar en la Constitución y bien en las leyes secundarias o generales la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas en este país pudieran presentarse por la vía independiente, es decir, no de manera exclusiva a través de los partidos políticos. Hecho esto, intentando haberlo hecho rápido, ¿qué pasó? Bueno, insisto, en 2012 se constitucionalizan, es decir, esta configuración legal se da por voluntad política del legislador federal. 2014 se materializa y se da efectividad a cómo tendrían que ser las candidaturas independientes, porque evidentemente pudiera haber distintos modelos, ¿no? Por ejemplo, Mackenzie habla en su libro de que, bueno, pues que pudiera existir una forma alterna a la de los partidos políticos, a las cúpulas de los partidos, etcétera, para que no nada más los notables dentro de alguna facción política pudieran aspirar a poder ser candidatos o candidatas, pero que además, para poder ser aspirar a ser un candidato o candidata independiente, pues tendría que demostrarse que se está hablando de una seriedad en la candidatura. Por eso, en algunos sistemas se exige, bueno, pues que no tengan financiamiento y de resultar seria esa candidatura, pues se les regresa lo que hayan gastado o incluso tener que hacer un depósito previo para poder garantizar la seriedad de esa candidatura. O como en nuestro caso ahora en el diseño constitucional mexicano, que exige el respaldo de un determinado apoyo ciudadano o de firmas, como lo pudiéramos conocer, que garantice precisamente que esa candidatura es seria. En todos los elementos, al menos yo advierto que existe una gran proporcionalidad en los requisitos que se han señalado. Y bueno, ¿qué pasa? Los ciudadanos y las ciudadanas en este país pueden postularse ahora sí o aspirar a ser a través de una candidatura independiente para cargos federales y para cargos locales, es decir, para presidencia de la República, para integrar el Senado de la República y para integrar una diputación federal, en el caso federal. En el caso local, para participar como aspirante a la gubernatura del estado o bien a ser integrante del Congreso local, ya sea diputación, diputado o diputada local, y además para integrar los ayuntamientos de nuestro estado. Tienen una serie de requisitos distintos. Incluso el modelo Coahuila es muy bondadoso, ahorita les diré por qué. Por ejemplo, para quien aspire a una candidatura independiente para el cargo de presidente de la República, tiene que tener el respaldo del 1% del listado nominal con corte al mes de septiembre, del 1% distribuido en al menos 17 entidades federativas. Quien aspire al cargo de senador o de senadora tiene que ser el 2% del listado nominal, pero distribuido en al menos la mitad de los distritos federales que integren la entidad. En el caso Coahuila tiene 7 distritos federales, entonces tendríamos que estar hablando pues de 4, ¿no? Y en el caso para las diputaciones federales tiene que ser el 2% de al menos la mitad de las secciones electorales que integren el distrito. Es decir, a esto, ¿cómo se le llama? Es
es un criterio de dispersión, es decir, que tenga que estar dispersado el apoyo ciudadano que obtenga el ciudadano o la ciudadana, dependiendo al cargo que aspire, para poder luego ser candidato o candidata independiente. Adelantándonos eso un poco, ¿qué pasa en el sistema de candidaturas independientes? La ley observa 4 grandes etapas. La convocatoria es la etapa número 1, la etapa 2 de los actos previos, la etapa 3 de la obtención del apoyo ciudadano, pero bueno, para efectos de respetar los temas de lenguaje incluyente y de paridad, nosotros hablaremos de respaldo de apoyo de la ciudadanía, y ya en el número 4 es del registro ya como candidatos independientes o como candidaturas independientes. Esas mismas 4 etapas operan a nivel federal como a nivel local. A nivel local, ¿qué pasa? La ley exige el 1.5% del listado nominal con corte al mes de octubre, al año previo al de la elección, pero en el caso Coahuila no exige dispersión, es decir, ese 1.5% puede ser de cualquier zona o región de nuestro estado. Para el caso de las diputaciones locales, se ocupa el 1,5 o el 1.5% del listado con corte al mes de octubre. Y tampoco no exige dispersión, es decir, no exige de un número mínimo de secciones como en el caso federal. Puede ser, no sé, pensemos en el distrito 12 de nuestra entidad, el cual está integrado, tiene cabecera en Ramos, pero está integrado por el municipio de Arteaga, por el municipio de General Cepeda, por el municipio de Parras y por el municipio de Ramos Arizpe. Es decir, quien aspira a una candidatura independiente debe lograr el 1.5% del listado nominal de esa circunscripción, distrito 12, para que nos sirva de ejemplo, pero no tiene que ser, puede ser incluso de un solo municipio o de 2 municipios, como guste el aspirante o la aspirante. Y bueno, en el caso de los ayuntamientos también se exige el 1.5% del listado nominal con corte al mes de octubre del año anterior previo a la elección, y de igual manera no exige dispersión. Es decir, esta es una bondad, pudiéramos llamarle, de lo que es el diseño y la configuración legal que hablábamos en un principio, que el legislador coahuilense dispuso para darle materialidad y efectividad a la figura de las candidaturas independientes en el caso Coahuila. Yo creo, insisto en que es un atino el legislador coahuilense no exigir esa dispersión, porque al final del día terminan siendo, en la opinión del de la voz, pues criterios que resultan a veces un poco gravosos para quien aspira a una candidatura independiente. Y bueno, en el caso Coahuila, entrando en materia, la obtención del apoyo ciudadano, que en estas 4 grandes etapas que hablábamos, la convocatoria, bueno, pues está a cargo, en el caso federal, del Instituto Nacional Electoral, en el caso local del Instituto Electoral de Coahuila. En el caso Coahuila habla de que esa convocatoria debe de expedirse al menos 30 días antes del inicio del proceso, al menos 30 días, más tardar 30 días después, del inicio del proceso electoral, y debe de preverse ciertos requisitos, cuáles son los cargos a elegir, cuáles son los requisitos que deben de cumplirse, etc. Luego, ya de los actos previos, bueno, pues el registro, ojo, aquí hay distintas etapas. Las personas, primero que hay que manifestar la intención, tienen que presentar un escrito de intención en el cual, valga la redundancia, manifiestan su interior de quererse postular como aspirante en un inicio a una candidatura independiente. En ese escrito de intención tienen que haber tramitado la creación de una asociación civil en el cual en el modelo de estatutos se diga que es precisamente, se constituyó precisamente para la obtención del apoyo de la ciudadanía y para aspirar a una candidatura independiente para el cargo que sea. Por ejemplo, en este caso, estamos en un proceso electoral en Coahuila, ahorita está suspendido por el tema de la pandemia, pero esa asociación civil tendría que haber dicho que se está constituyendo para el proceso electoral que tiene como objetivo la renovación del Congreso del Estado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego tienen que presentar documentación que acredite, como les decía ya, la creación de la persona moral de la asociación civil,
el registro ante el sistema de administración tributaria de la asociación civil, ojo, no de la persona física, y además el haber aperturado una cuenta de banco también a nombre de lo que es la persona moral, no de la persona física. Estas son la parte de los actos previos. Los órganos electorales tienen que dictaminar si se cumplen con esos requisitos, y de cumplir con ellos, ahora sí se les estaría otorgando la calidad de aspirantes a una candidatura independiente. ¿Qué sigue después? La obtención del apoyo ciudadano. Quienes hayan cumplido con esos requisitos y quienes hayan obtenido la calidad de aspirante a una candidatura independiente podrán pasar a la siguiente etapa, que es la obtención del apoyo ciudadano. En el caso Coahuila, la obtención del apoyo ciudadano tiene la misma duración que es que lo que duran las precampañas de los partidos políticos. En este caso, hablando en el tema actual, pues fue del 1 al 25 de marzo. Fue cuando la ciudadanía interesada la ciudadanía que aspira a una candidatura independiente pudo estar recolectando en la obtención del apoyo de la ciudadanía mediante una cédula de respaldo, que es lo que conocemos como la solicitud de las firmas, ¿sí? Entonces ahí hablamos de que es el 1.5% en este caso de la circunscripción que se esté determinando. En este caso, pues para diputaciones locales, cuando sean ayuntamientos, pues será el municipio en particular. Cuando sea la gubernatura del estado, pues la entidad federativa totalmente y completa. Y ya, ahora sí, quien obtenga ese respaldo del 1.5%, en el caso Coahuila, insistimos, y una vez que la autoridad electoral dictamine que cumplió con el número mínimo de apoyos ciudadanos, pues tendría o estaría otorgándosele ahora sí la posibilidad de participar como candidato o candidata independiente, y tendrá o podrá ahora sí ir a solicitar su registro ante la autoridad electoral como candidato o candidata independiente a participar en el proceso electivo de que se trate, diputaciones locales, ayuntamientos, gubernatura del estado. Nada más por abordar la parte del caso federal. La obtención del apoyo ciudadano varía. Por ejemplo, para presidente de la República habla la ley la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales habla de que son 120 días. Para el caso de las senadurías habla de que sean 90 días. Entonces, insisto, varía, ¿no? En este caso nosotros, el caso Coahuila, el Código Legislador coahuilense dispuso que la duración de la etapa de la obtención del apoyo ciudadano va a tener la misma duración que dure la etapa de la precampaña que utilizan los partidos políticos para el cargo electivo de que se trate, ¿sí? Y bueno, ya insistir, ya posteriormente de haber completado estas 4 etapas, haber salido la convocatoria, los requisitos previos, haber cumplido con su formato de intención, con su servicio, con el alta ante el Servicio de Administración Tributaria, con la obtención de la cuenta de banco, haber obtenido la calidad ahora sí de aspirante, haber recolectado la obtención del apoyo de la ciudadanía, el número mínimo de apoyos del que hablábamos, ahora sí, de haberlo obtenido, pues se podrá convertir en ahora sí un candidato o candidata independiente. Datos interesantes. Los aspirantes a una candidatura independiente durante la etapa de la obtención solamente tienen derecho a recibir financiamiento privado, no público, ¿sí? Solamente financiamiento privado, y además no tienen acceso a la prerrogativa de radio y televisión, de convertirse en candidatos independientes o candidatas independientes y obtener el registro por parte de la autoridad electoral para contender en el proceso electivo del cargo público representativo que se trate. Ahora sí tendrán acceso tanto a financiamiento privado como financiamiento público que le tiene que proporcionar el Estado. Hay una fórmula para calcularlo. Yo los invito a que chequen como quieran las determinaciones que ha tomado la autoridad electoral al respecto. Y también ya como candidatos o candidatas independientes tienen también derecho a la prerrogativa de acceso a radio y televisión. Entonces, pues insistir, esto es a matacaballo, como dijo mi maestro Torres Muro, lo que es o lo que ha sido actual y un poquito antecedentes, el modelo constitucional de las candidaturas independientes en México. Muchas gracias, les deseo que se cuiden mucho, que todos estén muy bien. Insisto en aplaudir y festejar este proyecto de Apuntes Juris.
Mi nombre es Gerardo Alberto Moreno Rodríguez, les dejo mis redes sociales, GA Moreno-08, mi Twitter, cualquier cosa que puedan necesitar, estoy para servirles con todo gusto. Hasta luego, muchas gracias.